Vamos a continuar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Ok. Entonces, estamos diciendo, ¿no?, que de acuerdo con el valor de psi, piense bien, ¿no? Si es menor que 1, esa es la zona que nos interesa. Entonces, hay soluciones, me parece que en el deber yo les doy que resuelvan el caso cuando sí es mayor que 1, pero es realmente de referencia, porque fíjense bien, si sí es mayor que 1, eso significaría que, por definición, la cantidad de amortiguamiento que tienen ustedes, este C que está aquí, sería extremadamente alta, ¿no? Yo siempre molesto, por favor, eso es solo una broma nomás. Yo siempre molesto de que los problemas de dinámica del buque se resolverían si cogemos a 10 tanqueros con crudo y lo ponemos en el océano. ¿Qué pasaría? Que el amortiguamiento sería tan alto, el C sería tan alto, que el sí, como es mayor que 1, va a prevenir que haya ningún movimiento. Ya está, se acabó. ¿Sí? Pero ese tipo de casos nunca se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente tenemos que vivir con la situación en la que sí es menor que 1. Si ustedes hacen un experimento, por ejemplo, ya van a ver ustedes en el laboratorio, y se van a dar cuenta de que muchas veces el sí puede ser menor que, por ejemplo, menor que 0,1. Entonces significaría que siempre vamos, no siempre, normalmente estamos interesados o tenemos que trabajar, digamos de esa forma, tenemos que trabajar con casos en los cuales el sí es menor que 1. Entonces, como estamos interesados, dado que estamos interesados en casos, en los que sí es menor que 1, nosotros los llamamos subamortiguados. Es decir, cuando sí es menor que 1, entonces, esta expresión de aquí arriba la ponemos de la siguiente forma. ¡Ah, caramba! Entonces, tenemos dos opciones. Entonces decimos, S12, las dos opciones serían, la primera, el primer término no se cambia, menos, por favor, menos, sí, omega 0. Ahí no hay nada que hacer. Y más o menos, como tengo los dos, entonces los saco del radical. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como me interesan los casos en los cuales este es menor que 1, entonces voy a hacer lo siguiente. Déjenme, necesito un poquito de espacio aquí. Voy a escribirlo de esta forma. Entonces, voy a poner el dentro, multiplicar por raíz de menos 1 dentro y sacar un raíz de menos 1 acá. Pero raíz de menos 1 sería i. Entonces, lo que voy a poner es, voy a hacerlo de esta forma. Caramba. Entonces, el i lo voy a poner acá adelante. El omega sub 0 que ya lo tenía. Y el radical, lo que está acá adentro, cambia de signo. Entonces va a ser, este aquí estaría con positivo y este acá con negativo. Entonces sería 1 menos psi al cuadrado. Entonces ese es el nuestro. Ese es el nuestro. Insisto, ¿no? Sí existen casos en los cuales sí es mayor que 1. El caso clásico que se ejemplifica es un caso de un sistema de un ascensor con control automático. Entonces, ellos con esas perillas, esas cosas raras, logran que el ascensor cuando sube siente que hay diferencia entre el botón que selecciona el piso y el piso en que físicamente está el ascensor. Entonces, cuando hay esa diferencia, él avanza rápido. Entonces, si es que el amortiguamiento, las características electrónicas no fueran adecuadas, ¿qué pasaría? Pues simplemente que si yo voy al piso quinto, ¡clup!, me paso al 5.2. ¡Ay! Siento que estoy arriba, entonces tengo que caminar hacia abajo. ¡Clup!, me bajo al 4.98 y eventualmente regreso al 5, que es el que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Con
cuestiones electrónicas logran que el sistema sea subamortiguado. Entonces simplemente desde abajo llegan, ya saben, ¿no?, que tienen que frenarse 5, entonces un poco antes empieza a bajar la velocidad y llega suavemente al 5 y no tiene este overshoot que se llama, ¿sí? Pero eso no es nuestra área. Nuestra área implica esto, ¿ok? Ahora bien, a este número que está aquí, fíjense bien, omega 0, 1 menos psi cuadrado, lo vamos a llamar omega sub d de damped o omega sub a de amortiguada. Por favor, otra vez, fíjense que no tiene rabito, no tiene rabito. Entonces, a esto de aquí la ponemos como menos psi omega sub 0 más menos i omega amortiguada. Por favor, déjenme, ya no puedo hacer más. Yo voy a enfatizar en lo que está a mi alcance. Fíjense ustedes, caramba. Fíjense ustedes, chicharrones, qué vaina. Marín, ¿qué pasa, Día? Fíjense ustedes, yo no les puedo hacer más. Eso es negativo. ¿Sí? Si usted pone esta parte negativa en la solución exponencial, ¿qué va a significar? Que esa solución muere. Si en el problema, en algún lado del deber, lo que sea, usted no me pone ese negativo, tenemos problema. Porque eso significa que el sistema, en lugar de decrecer en su movimiento, va a incrementarse, lo cual es loco. ¿Sí? Entonces, por favor, yo no puedo hacer más. Entonces, o sea, le estoy dando que tomen las precauciones del caso. Y entonces, si reemplazamos, fíjense bien, tengo dos opciones. Entonces, este término aquí sería común. Entonces tendríamos W de t, dado que el problema es lineal, entonces va a tener un E a la menos psi omega 0 tiempo. Y luego vamos a tener un A1. Entonces esto sería, por ejemplo, o déjeme poner otra, porque acá estaba C, ¿no es cierto? Ah, no, estaba A. Voy a poner otra constante, no hay ningún problema, porque es una constante. Caramba, qué locura esto. Entonces, podríamos poner la constante, qué sé yo, C1. Y entonces el C1 iría con el positivo, entonces diría E a la I omega amortiguada por tiempo y más C sub 2 E a la menos I omega amortiguada por tiempo. Y esto es igual que hicimos la vez pasada, es decir, manejamos el término entre corchete, ya sabemos lo que va a dar. O bien, entonces W, la función sería E a la menos psi omega 0 tiempo. Luego tenemos, de los dos términos tenemos el C. Entonces sería C1 más C2 por el coseno de omega amortiguado por tiempo, más I, C1 menos C2 seno de omega amortiguada por tiempo. Entonces, dado que W de t es real, entonces C1 y C1 menos C2 deben ser constantes reales. Entonces, ahora sí, escribimos, entonces, W de t va a ser igual a E a la menos psi omega 0 tiempo. Y luego vamos a tener una constante real, la podemos llamar, por ejemplo, A1, coseno omega amortiguado tiempo, más A2, seno omega amortiguado tiempo.
¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor, alguna pregunta. ¿No? Bien, ¿qué más? La derivada corresponde a la velocidad. Entonces, fíjense bien, W', que depende del tiempo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, primero derivo esto de acá, entonces sería menos si omega 0 por e a la menos si omega 0 tiempo por A1 coseno de omega amortiguado tiempo más A2 seno omega amortiguado tiempo. Y luego habría que sumar, diferenciar la segunda parte y el primer término se mantiene constante, menos si omega 0 tiempo. Entonces aquí sería menos omega amortiguado por A1 por el seno de omega amortiguado tiempo más A2 omega amortiguado por el coseno de omega amortiguado por el tiempo. ¡Qué locura! Entonces, si tenemos las condiciones iniciales, entonces W a tiempo cero, llamámosle W sub cero. Por ejemplo, lo más fácil es tomemos a tiempo cero. Entonces, esto sería 1, esto sería 1, esto sería 0. Entonces, simplemente esto es A1. Entonces, A1 sería W sub 0. Ya está. Y la otra lo tomamos de acá. Entonces, W' evalúa en 0. Entonces, este término aquí sería 0, perdón, sería 1, esto sería 1, esto sería 0. Entonces me quedaría menos sin omega 0 por A1. En el segundo término, esto sería 1, esto sería 0, esto sería 1, entonces sería más A2 por omega damped. Y entonces esto sería igual a la velocidad inicial. Entonces, yo estoy buscando la felicidad. No, estoy buscando A sub 2. Entonces, A sub 2 sería igual a V sub 0. Fíjense bien, esta es la velocidad. Esta es condición inicial. Este término aquí para el lado derecho con positivo. Entonces sería más si omega sub 0. Y A1, pero A1 es la posición inicial, que la conozco. Y divido todo para omega amortiguado. ¿Ok? Pues de esa forma, fíjense bien, completamente tenemos definida la función. No sé si hay alguna pregunta de lo que hice, por favor, alguna inquietud. Isaac, por favor, a las 8:45 me hace notar para dar indicaciones para la sesión de mañana. Ok. Por favor. Tengo una pregunta, disculpe. Buenos días. Sí, por favor. En la derivada de W, solo va en la parte primera, W sub 0. No entiendo. O sea, Yo tengo toda esta expresión de aquí, desde aquí hasta acá. Entonces, la regla de la cadena me dice que tengo que derivar esto por lo de acá. Y luego, esto por la derivada de lo de acá. Es lo que he hecho aquí. Por eso tengo términos desde aquí hasta acá, más el primer término por la derivada de lo que está en corchete, que es todo esto de aquí. Entonces, toda esa, de la suma de los dos términos, este y el de acá, todo eso es la derivada. No sé con quién estoy hablando. Por favor, la persona que hizo la pregunta, identifíquese, por favor. Wacom, Yo, gracias Wacom. doctor, sí, era la duda que no había visto. Ah, ya, ok. Sí, perdón, porque a veces está un poco apretadito. Te voy a tratar de ver si le pongo la grilla. ¿Cómo se dice grilla? En la rejilla, suena feo. Bueno, esa es la cuadrícula, para guiarme un poco mejor en las líneas, ¿no? Porque a veces me voy medio chueco. Ok, entonces,
Ya no lo voy a escribir porque esto aquí es un poco largo, pero básicamente esta es la expresión que ya tengo completamente definida. Entonces, A1 vale W0 y A2 vale todo esto de aquí. Entonces, si usted me dice, yo muevo el cuerpo y lo suelto y ya, entonces completamente yo tengo definido el sistema. Completamente tengo la solución. ¿Ya? Porque A1 y A2 los puedo evaluar de esta forma. Omega sub 0, raíz de K sobre M, el psi es C sobre el C crítico, y el C crítico es raíz de 4mk o bien 2m omega sub 0. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense bien, es una forma, no sé si se dieron cuenta, pero estamos evaluando las condiciones iniciales, perdón, las constantes de integración a partir de las condiciones iniciales. Y en este caso, fíjense bien, es muy conveniente utilizar esta forma para expresar el armónico, coseno y seno. En cambio, si yo le digo cuál es como dice la amplitud, ahí no puedo porque tendría que ponerlo de otra forma. Entonces, pero esta es la forma conveniente para encontrar las constantes de integración. Pero a partir de esa, yo puedo escribir, entonces también podemos expresarla como. Entonces, el W de T lo podríamos poner como E a la menos Z omega 0 tiempo, una constante que sería mi amplitud por coseno de omega amortiguado por el tiempo y tengo que ponerle un desfase. O también podríamos ponerlo como E a la menos Z omega 0 tiempo y luego le pongo un A barra. ¿Qué significa que esta es barra? ¿Esta barra? ¿Qué significa esta barra? Señor Zamora, ¿qué significa esta barra? Que estoy levantando pesas como Tamara Salazar. No. ¿Qué es lo que significa esta barra, señor Zamora? Pero es un promedio. Negativo. Señor Santibáñez, ayúdeme. Conjugada, doctor. No, no conjugada, es señor Hidrobo. Bueno, es una constante compleja. Sí, señor. Es una constante compleja. Y por E a la I, omega amortiguada por tiempo. Entonces, fíjense bien, todo esto de aquí es una cantidad compleja. Y entonces aquí, ¿quién me falta? ¿Quién me falta aquí? Señorita Matías, ¿qué es lo que no he escrito aquí porque tengo cansancio? Señorita Matías, ¿qué es lo que no he escrito aquí? Señorita Matías. La parte real. Exactamente, la parte real de. Ustedes y yo ya somos mayorcitos, ya no necesito escribirla otra vez. Ahora sí, escribamos esto, no escribamos, sino grafiquemos esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ahí tengo mi tiempo, y aquí tengo la función solución. Entonces, supongamos, empiezo aquí. Entonces, este valor de aquí es W sub 0. Supongamos que empiece con velocidad positiva. Entonces, tengo que pensar que voy a crecer. Y luego bajo. Ups, perdón. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cada vez estoy reduciéndome. Cada vez estoy reduciendo. ¿Por qué? Porque el amortiguador, este término de aquí, es el resultado, es el causante de esto que está aquí. Entonces, esta función que está aquí es esto que está aquí. Déjenme cambiar de color mejor. No quiere hacer caso. Uy, Dios mío, no he grabado. Señor bendito. ¡Uy! ¡Ay, señor! Ah.
Tengo que copiar otra vez todo de nuevo. Entonces, bueno, yo copié esta página, esto de nuevo después. Entonces, estamos en que estamos graficando. Doctor, Ya, se le salió doctor la- está proyectando. Doctor. Qué vaina. Qué vaina, qué vaina, qué vaina. ¿Dónde estoy yo? Share screen, share screen. How about now? Entonces decíamos, Ya. ¿no? Sí, A mí gracias. son las 8:45 ya. ¿Qué le pasa? ¿Está loco usted? Entonces, empiezo a oscilar, pero ahora el amortiguamiento empieza a actuar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que el movimiento, obviamente, que se reduce. Entonces, estas dos líneas de aquí las puedo poner como la constante a e a la menos psi, omega 0 tiempo, más o menos. Y este es el máximo al máximo, entonces de aquí a acá sería el periodo, pero ahora damped. Entonces, el periodo damped, ¿cómo calculamos el periodo damped? Periodo damped, anybody? Periodo damped. Señor Matute, ¿cómo calcula periodo damped? Tau damped, ¿cómo calcularía usted eso? Señorita Freire, ayúdeme por favor. Tau damped, ¿cómo lo calcularía? ¿No? Anybody, ¿cómo calcularía tau sub D? Tau damped. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están vivos? Sí, sí, doctor. Pero no estoy viendo cómo calcularlo. 2pi sobre W damper. Omega damped. Sí, señor. 2pi sobre omega damped. Y omega damped aquí es igual. Echamos para atrás. Aquí está omega damped. Es omega 0 raíz de 1 menos psi cuadrado. De esa forma podríamos calcular el sistema. Ok. Mañana miércoles, de 1 a 5, tenemos 4 horas para desarrollar el experimento. Por favor, todo el mundo tiene que colaborar. Si la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir con los cuidados respectivos. Entonces, la zona de dinámica, donde está el vibrador, el shaker, entonces, nosotros le hemos colocado unos, ¿cómo se llama? Unos, ayúdeme, Conos. unos conos. Entonces, los conos, como vamos a trabajar dos grupos simultáneamente, entonces, el grupo que está activo está cerca del equipo. Entonces, vamos a tener a alguien acá, trabajando, probablemente 1 o 2 personas, trabajando con el computador. Alguien que registre o lo que sea. Los 4 están cerca del equipo. Conos y los otros 4 están hacia atrás. Entonces, vamos a colocarlos bien. Por favor, todo el mundo ayude. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Se los voy a explicar en un, creo que más práctico sería poner un video. Entonces, el grupo que va a trabajar ya tiene instalado instala o lo que sea, la viga. Es una viga en cantilibrio. Algunos casos le hemos decidido que le coloquen una masa. Entonces, con un tape fuerte, se le pone la masa y ya está. Entonces, lo que primero van a hacer es mover un poquito la viga en cantilibrio y lo dejan oscilar. Entonces, esa va a ser su frecuencia natural. Entonces, ustedes registran la señal, ¿sí? Y tienen cómo, con el registro, pueden ver el tiempo entre
2 picos. Claro, no tomen 2 picos, tomen, por ejemplo, 3 picos. Entonces tomen el tiempo de aquí a acá, ¿sí? Entre picos, y entonces dividido para 3, eso sería el periodo. El inverso sería la frecuencia. Entonces, vamos a trabajar en alrededor de 8, 10, 12 Hz, ciclos por segundo. Esa es la primera parte. La segunda parte, sigue trabajando el mismo grupo, ¿sí? Tiene que hacer trabajar el vibrador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes determinan, por ejemplo, que la frecuencia natural, demos un número, es 7, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted haga trabajar en incrementos de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a Shade que yo quiero que trabaje con una frecuencia de 2, de 4, de 6, de 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Estamos? Incrementos de 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que ustedes ponen el shaker a trabajar con 2 ciclos por segundo durante 20 segundos. Todo eso ya va a estar preparado para ustedes. Entonces, el sistema va a estar vibrando porque el shaker se mueve y el sistema va a estar registrando deformación unitaria, ¿sí? Versus tiempo. Luego, le dicen, va a trabajar con 4 Hz. Entonces, hay un tiempo muerto en el que el shaker se acomoda y después de un momento empieza a hacer vibrar la viga, pero con 4 Hz de frecuencia, etcétera. Y ustedes van a ver que cuando la frecuencia con que se mueve el shaker, la base de la viga en cantilibrio, se acerca a la frecuencia natural, ustedes van a ver que hay un zapateo terrible. Eso es lo que se llama una resonancia. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente subcapítulo. Pero necesito tener ya la información. Entonces, la primera es la frecuencia natural, ¿sí? Y eso ya ustedes ya lo calcularon en el deber anterior. Entonces ya pueden hacer un chequeo. Teoría versus experimento. La otra parte, ya vamos a ver, es que a partir de la oscilación que muere, que decae, lo que acabamos de ver hoy día, ustedes van a ser capaces de calcular el sí. Entonces, si ustedes saben cuánto se mueve el punto vertical, ustedes saben con qué frecuencia se mueve y los datos K, M, etcétera, y sí, deben ser capaces de calcular cuánto se mueve verticalmente la viga. Y lo pueden comparar con el experimento. Terminado eso, más o menos deben ser unos 20 minutos, cambiamos. Los observadores, el grupo de observadores pasa a hacer el experimento y los que estaban haciendo el experimento van a ser los observadores. Repetimos, movemos la viga, registramos, confirmamos lo que el otro grupo había calculado. Otra vez, si la frecuencia fue alrededor de 6, entonces ahora ellos van a hacer incrementos de 2, pero empiezan con un número impar. Entonces empiezan en 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, si sumamos los dos grupos de pruebas, vamos a tener respuesta del sistema a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces podremos graficar luego respuesta versus frecuencia y los puntos van a estar bastante cercanos y podremos ver la curva de resonancia. Una vez que terminen ustedes, 45 minutos para afuera cucaracha. Hayan hecho lo que no hayan hecho es problema de ustedes. Por favor, todo el mundo se ubica en el laboratorio. Salen por la puerta de atrás y se retiran. Los dos nuevos grupos entran por la puerta principal, de tal manera que no hay ese amontonamiento. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? En la punta de la viga, estamos tratando de colocar una regla de manera fija. Entonces, ustedes, como durante 20 segundos el shaker va a estar vibrando con una cierta frecuencia, entonces, más o menos con la grabación, yo les sugeriría que hagan, ¿no? Más o menos ustedes miren, ¿no? El punto más alto y el punto más bajo. Entonces, sería la altura de amplitud de pico a pico.
Entonces, esa altura dividido para 2 sería la amplitud del desplazamiento de la punta. Y eso es algo que hay que calcular. O sea, eso y la frecuencia y la deformación unitaria, las dos cosas se pueden calcular. Preguntas. Mientras los dos grupos están trabajando, por ejemplo, el de la 1, no quiero a nadie en la zona, a la entrada del laboratorio. 10 minutos antes, si están por acá, las zonas de por acá, yo estoy ahorita en el campus, se mueven para allá, no podemos perder tiempo. 1:45, un grupo sale por detrás y el grupo, los dos nuevos grupos entran por delante. Lo que podemos hacer es dejar las mochilas en la parte, digamos, central, en la parte delantera del laboratorio, de tal manera que no haya necesidad, o si no, lo que podemos hacer es, por ejemplo, dejarla al pie de la entrada al baño del laboratorio. De tal manera que salen por allí, cogen su mochila y salen por detrás. O sea, no es que deje la mochila, no, quiero para allá de tal manera que no haya ese arremolinamiento. Mascarillas todo el tiempo. Por favor, sobre todo las señoritas, no podemos venir con sandalias. No les voy a pedir botas de punta de acero porque creo que es exagerado, pero por favor, cada quien tiene que traer su mandil. No tiene mandil, traiga una camisa un poquito gruesa, por favor, con mangas, de tal manera que si algo se cae, lo que sea, pues no nos daña tanto. Obviamente, mascarilla. ¿Sí? Preguntas. ¿Certificado de vacunación se lleva o...? No, si ustedes ya lo enviaron, no hay nada que hacer. Ah, ya, Las ok. personas que no lo han enviado, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, las personas que no han enviado el certificado oficial emitido por el Ministerio de Salud, por favor, hay algunas personas que nos dijeron que se habían vacunado en Estados Unidos. Vamos a tener que confiar. ¿Sí? En ese caso, el certificado que le dieron en Estados Unidos, por favor, tráigalo para confirmarlo. O si es posible, tómele fotos, creo que ya lo hicieron, envíelo de ayudante. Las personas que por alguna razón, cuestiones de creencia o salud o lo que sea, no pueden recibir la vacuna, entonces, por favor, PCR no hay más, para estar todos tranquilos. Recuerden, este servidor tiene ya 64 años. Si yo me contagiara, llevo el virus a mi casa, mi esposa tiene 65. ¿Quieren tener ustedes? No es cierto que no. Bueno, entonces todo el mundo tiene que ayudar. No hay más. Tal y como yo les había prometido, como algunos de ustedes, o si no, está bien, tienen el examen en la mañana de elementos finitos. De 12 a 1, tenemos que ser organizados. Yo les voy a brindar un lunch fuertecito. Va a haber café, agua, y después de eso no podemos perder tiempo de 1 a 5, Supuestamente hay transporte dentro de la universidad. Asimismo, los que tienen carro podrían ayudar tratando de llevar lo que más se pueda para colaborar. En este momento, pues la causa está un poquito complicada. Algo más. No, en ese caso, Usted dijo que no podemos estar esperando lo que es la parte de los comedores, o sí, como... no, sí, o sea, acá, verán, para que se ubiquen, en la zona del bar, allí se sacaron las mesas del bar y ahí se han colocado sillas. Ahí vamos a dar las dos lecciones, la de vibraciones y la de elementos finitos, miércoles y viernes. Entonces, más acasito, ¿se acuerdan que estaban construyendo una glorieta? Bueno, ya la terminaron, eso está cubierto y hay unas mesas. Entonces, ustedes pueden quedarse en la zona de allí, en la zona de allá, en fin, hay espacios abiertos y todo lo demás, pero lo que no queremos es que estén agolpados a la puerta del laboratorio. 10 minutos antes, los dos grupos que le corresponde caminan, se van para allá.
Yo le puse ya, por favor, confírmenme, les puse en el sitio web el horario de los dos grupos. O sea, en la forma en que declararon los grupos, esa fue la forma en que numeramos. Entonces, el grupo 1 y 2, o los grupos 1 y 2, trabajan de 1 a 1 y 45, etcétera. Señor Ramón, ¿contesté su inquietud? Guacón era, no Ramón. Perdón. ¿Contesté su inquietud? Sí, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Bueno, ¿cómo va el deber? Recuerden, el problema 1, ustedes tienen una lancha y alguien salta del muelle. En el momento que caen, son un solo grupo, de hecho, un solo sistema. El bote y el gil que cae allí y se hunde. Entonces, fíjense bien, el sistema son los dos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el equilibrio, la posición del equilibrio estático del sistema? Pero el sistema es la combinación de los dos. Entonces, eso es lo que hay que analizar. ¿Cuál es la posición de equilibrio estático? Respecto a esa posición de equilibrio estático, entonces, ¿usted dónde está en el momento tiempo cero, cuando echa a andar el cronómetro? Y a partir de allí, usted empieza a analizar el problema. En el caso de la viga, fíjense bien, si algunos no recuerdan, tienen mala memoria, entonces, por favor, recuerden las condiciones de frontera. Yo sé, yo lo puedo ir al libro de Popov y probablemente ahí tenga la solución de la viga empotrada. Tómese media hora. Haga la integración. EI, B cuarta, igual W. O menos W, como quiera. Condición de frontera, integre, saque las constantes y ya está. Yo asumo que ustedes recuerdan eso del curso de estructura, porque es prerequisito. Algo más. Déjeme consultar rápidamente. A ver. Señorita Matías, ¿usted cuándo viaja? Usted es desde la península, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuándo viaja para acá? después del almuerzo el día. Ya, ok. Creo que en la zona de la vía a la costa, en la vía a la península, creo que no hay problema con las carreteras, ¿no es cierto? No, No, me alegro. Señorita López está en Riobamba. Sí. Ya viajé hoy día en la madrugada. ¿Ya está aquí en Guayaquil? Sí. Sí. Sí, se dan cuenta que adoran Guayaquil ustedes. Señorita Estudillo, usted creo que es de Machala, me había declarado, creo. Sí, doctor. ¿Y usted está ahorita en dónde? En la chala aún. Ah, todavía. ¿Cuándo viaja? Hoy día al mediodía. Creo que no hay por acá, tampoco no hay problemas. No he escuchado nada. Esperemos que no, creo que de los que reconozco. ¿Alguien más que esté fuera de la ciudad que no había preguntado? Doctor, aún estoy en Machala también, pero viajo al mediodía. ¿Cómo se llama usted, perdón? Ramón. A usted también está en Machala, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok, listo. Había alguien que vivía en Puerto López. Bueno, Barba. ¿mande? Barba. Ah, pero no está aquí hoy día. Sí, era Barba, doctor. Creo que está tratando de llegar. Sí me llamó en la mañana que si no se podía conectar era por eso. Que parece ser que por ahí sí ha cogido el paro. Viajó en la madrugada también. ¿Por dónde es él? ¿Dónde es? En Puerto López. En Puerto López, ajá. Esa en la madrugada me dijo que estaba tratando de salir. Dijo, pero no sé, no. Ya lo voy a llamar. En la costa, antes yo venía en el carro y venía escuchando la radio y decían que había ciertas carreteras en la zona de la sierra, en unas partes rurales, ahí había algo de problema, pero mencionaban algunas de las carreteras y de las importantes y no había mucho lío. Claro, o sea, me dijo que era así para evitar por si acaso pasaba algo, porque me llamó con la madrugada, pero bueno, eso.
Ni hablar. En cualquier caso, pues nos vemos mañana. Ayudemos todos. Recuerden que la universidad tiene una gran responsabilidad y tenemos todos que vivir hasta esa expectativa. En fin, el Señor nos bendiga. Hasta mañana. Gracias, doctor.